Hola, hoy nos sumergimos en la increíble maquinaria que mantiene nuestro cerebro funcionando. A toda máquina, ¿no? Exacto. Es fascinante. Vamos a usar como guía unos extractos de un texto clave de fisiología, el Guyton y Hall, para explorar cómo le llega la sangre, cómo se protege y por qué consume, bueno, tanta energía. Un tema apasionante, sin duda. Para empezar, a ver, pensemos en esto. ¿Qué ocurre si el flujo de sangre al cerebro, ¡pum!, se detiene? Mm, Parece mentira, pero perderíamos la conciencia en ¿Qué? 5 a 10 segundos. Así de rápido, es casi instantáneo. Eso te da una idea de la dependencia absoluta que tiene del oxígeno y los nutrientes. Totalmente. Así que hoy la idea es desentrañar eso. Cómo se organiza esa línea vital, cómo se mantiene seguro nuestro centro de mando allá adentro y qué lo hace tan glotón de energía. Vamos a desglosarlo, sí. Arranquemos con el flujo sanguíneo cerebral. Es que es impresionante. El cerebro, que es apenas el 2% de nuestro peso, Casi nada. se lleva el 15% de toda la sangre que bombea el corazón en reposo. Son entre 750 y 900 mililitros por minuto. Una barbaridad. Una barbaridad y fundamental. Esa sangre llega principalmente por 4 arterias grandes, 2 carótidas internas y 2 vertebrales. Y estas, fíjate, se unen en la base del cerebro. Forman como una especie de rotonda, el polígono de Willis. Ajá, el famoso polígono de Willis. Exacto. Que es clave porque asegura que siga llegando sangre aunque una de las entradas falle, digamos. Y de ahí ya salen arterias más chiquitas que se meten en el tejido. Y con esa demanda tan alta, ¿cómo sabe el cerebro cuánta sangre necesita en cada sitio y en cada momento? Porque no será igual si estoy leyendo que si estoy durmiendo, ¿no? Para nada. La regulación es increíblemente fina y muy local. Hay varios factores trabajando todo el tiempo. Uno de los principales es el dióxido de carbono, el CO2. El desecho, digamos. Justo. Cuando las neuronas trabajan más, producen más CO2. Y este CO2, al disolverse, aumenta la acidez local, o sea, libera iones hidrógeno, H+. Entiendo. Y esa acidez es la señal. Le dice a los vasos sanguíneos de esa zona, ¡hey, dilátense, ábranse más! O sea, más trabajo genera más basura ácida y esa misma basura pide que venga más sangre a limpiar. Exactamente. Es un sistema súper eficaz de autolimpieza. Más flujo se lleva el exceso de CO2 y ácido y mantiene el ambiente químico estable. Vital para las neuronas. Ya veo. Y luego está el oxígeno. Pero ahí funciona al revés. Al revés, ¿cómo? Sí, es la falta de oxígeno la que provoca que los vasos se dilaten. Si el flujo baja y empieza a escasear el O2, ¡pum!, se abren para compensar. Es como un mecanismo de seguridad. Claro, una alarma. Una alarma vital. Porque si el oxígeno baja demasiado, la función cerebral se va a pique muy rápido. Y hay más jugadores en esta regulación tan precisa. Sí. Hay unas células fascinantes, los astrocitos. No son neuronas, son de soporte. Las que tienen forma de estrella, ¿no? Esas mismas. Tienen como unos pies que tocan tanto a las neuronas como a los vasos sanguíneos. Y cuando las neuronas de al lado se activan mucho, Ajá. los astrocitos lo notan y liberan sustancias químicas. Y esas sustancias le dicen al vaso sanguíneo más flujo o menos flujo. Son como los controladores de tráfico locales. ¡Qué maravilla! Aseguran que la entrega de sangre coincida justo con la actividad de esa pequeña zona. Es lo que llamamos acoplamiento neurovascular. Es como si cada barrio del cerebro pudiera pedir su propio delivery de energía según necesite. Y esto se puede visualizar. Podemos verlo. Claro. De hecho, eso es la base de la resonancia magnética funcional, la RMF. La técnica más común, BOLD, detecta cambios en los niveles de oxígeno en la sangre. Ah, claro. Como las zonas más activas piden más oxígeno y por lo tanto más sangre oxigenada, la RMF puede mapear qué áreas se encienden cuando hacemos algo. Pensar, hablar, recordar. Nos muestra dónde está la acción, básicamente. Exacto, basándose en esos cambios de flujo que son consecuencia directa del acoplamiento neurovascular. Entiendo perfecto la regulación local. Pero, a ver, ¿qué pasa si mi presión arterial general, la de todo el cuerpo, cambia de golpe? No sé, me levanto rápido de la cama o hago un esfuerzo grande. ¿Se descontrola el flujo al cerebro? Buena pregunta. Ahí entra otro mecanismo clave, la autorregulación. El cerebro es un campeón manteniendo su flujo sanguíneo estable, a pesar de que la presión arterial de todo tu cuerpo suba o baje.
Ah, ¿sí? Sí, siempre que esa presión se mantenga dentro de un rango bastante amplio, digamos entre 60 y 150 milímetros de mercurio de presión arterial media. Si la presión sube, los vasos cerebrales se contraen un poquito. Si baja, se dilatan. El objetivo, flujo constante. ¿Y eso funciona siempre igual para todos? No exactamente. Por ejemplo, en gente con hipertensión crónica, que vive con la presión alta, Ajá. ese rango de autorregulación como que se mueve hacia arriba. Se adapta a la presión alta. Esto lo protege normalmente, pero tiene un riesgo. ¿Cuál? Que si a esa persona le bajan la presión muy rápido con medicamentos, puede caer por debajo de su nuevo umbral de seguridad. Y eso puede causar falta de flujo, isquemia. La edad o algunas enfermedades también pueden debilitar esta capacidad. Comprendo. ¿Y qué hay del sistema nervioso simpático? El de lucha o huida. Influye mucho en el flujo cerebral. Tiene un papel, pero es más bien protector en casos extremos. En el día a día, la autorregulación local manda. Pero imagínate un pico brutal y repentino de presión arterial, como en un esfuerzo físico máximo. Sí. Ahí sí, el sistema simpático puede contraer las arterias cerebrales más grandes. Actúa como un freno de emergencia. Evita que esa presión tan alta llegue a los vasitos más pequeños y delicados y los rompa, causando una hemorragia. Hablando de vasos pequeños, la microcirculación del cerebro tiene algo especial. Sí, un par de cosas. Primero, la cantidad de capilares es mucho mayor donde están las neuronas, en la sustancia gris, que donde están las conexiones, la sustancia blanca, hasta 4 veces más. Lógico, ahí está la acción metabólica. Exacto. Y segundo, estos capilares son menos agujereados, menos permeables que en otros tejidos. Forman una barrera muy selectiva, que seguro comentamos luego. Y además, los astrocitos les dan como un refuerzo extra por fuera. ¿Y si todo este sistema tan bien montado falla? Ahí es cuando hablamos de un ictus. Exactamente. Un ictus o accidente cerebrovascular es eso. Se interrumpe el flujo de sangre a una parte del cerebro. Puede ser isquémico, que es el más común. Un coágulo tapa una arteria. A menudo se forma sobre una placa de aterosclerosis, de grasa acumulada. O puede ser hemorrágico. Hay un vaso sanguíneo se rompe, muchas veces por culpa de la hipertensión, y sangra dentro o alrededor del cerebro. Y las consecuencias dependen totalmente de la zona afectada, claro. Totalmente. Si te afecta, por ejemplo, el área del lenguaje en el lado izquierdo, puedes tener problemas para hablar o entender. Afasia. Si es la zona visual, pues problemas de visión. Y ojo, que también existen los llamados ictus silenciosos. ¿Silenciosos? Sí, pequeños infartos o microhemorragias que no dan síntomas claros en el momento, pero se pueden ver en resonancias y, con el tiempo, si se acumulan, pueden contribuir al deterioro cognitivo. Vaya. Bueno, creo que el flujo sanguíneo quedó bastante claro. Pasemos al otro líquido importante, el líquido cefalorraquídeo, el LCR. ¿Qué es exactamente y para qué está ahí? Pues es un líquido transparente, como agua, que baña todo el cerebro y la médula espinal. Rellena unos espacios internos, los ventrículos, y también el espacio que hay por fuera, entre el cerebro y las membranas que lo cubren, las meninges. ¿Y cuánto hay? Tenemos más o menos 150 mililitros. No parece mucho si piensas que todo el cráneo tiene una capacidad de más de 1,5 litros. Su función más famosa es la de amortiguador, ¿no? Como si el cerebro flotara. Exacto, esa es clave. El cerebro y el LCR tienen densidades muy parecidas, así que literalmente flota. Esto reduce enormemente su peso efectivo, de más de 1 kilo a unos pocos gramos. Y claro, lo protege de golpes y sacudidas. Es un cojín hidráulico. Pero si el golpe es muy fuerte, me imagino que no es suficiente. Claro. Y ahí puede pasar una cosa curiosa, el fenómeno de contragolpe. Contragolpe. Sí. Imagina un golpe fuerte en la frente. El cráneo se mueve bruscamente hacia atrás. El cerebro, por inercia, choca contra la parte frontal del cráneo. Pero luego como que rebota y choca contra la parte de atrás. ¡Ay! Y a veces el daño es peor en ese segundo golpe, el de contragolpe. Esto puede pasar incluso sin un impacto directo, solo por una aceleración y frenada muy brusca de la cabeza, como en un accidente de coche. ¡Qué fuerte! ¿Y este líquido se queda ahí siempre o se renueva? Se renueva constantemente. Producimos unos 500 mililitros al día. O sea que cambiamos todo el volumen de LCR unas 3 o 4 veces cada día. ¡Tanto! ¿Y dónde se fabrica?
La mayor parte se produce en unas estructuras especiales dentro de los ventrículos que se llaman plexos coroideos. Son como unos ovillos de capilares sanguíneos muy especializados. ¿Y cómo lo fabrican? ¿Es un filtrado de la sangre nomás? No es solo filtrar, es un proceso activo de secreción. Los plexos bombean activamente iones, sobre todo sodio, hacia el espacio del LCR. Y el agua pues sigue al sodio por ósmosis para equilibrar. Ah, mira. También regulan otros componentes. Sacan potasio, meten algo de glucosa. Por eso la composición del LCR no es igualita a la del plasma de la sangre. Tiene menos potasio, menos glucosa, más cloruro. Está hecho a medida. Y una vez fabricado, ¿qué recorrido hace? ¿A dónde va? Circula. Desde los ventrículos laterales pasa al tercero, baja por un conducto, el acueducto de Silvio, al cuarto ventrículo. De ahí sale por unos agujeritos al espacio que rodea todo el cerebro y la médula. ¿Y al final, dónde termina? Se reabsorbe. Sí, la mayor parte vuelve a la sangre. Se reabsorbe en las grandes venas que hay en el cráneo a través de unas estructuras llamadas vellosidades aracnoideas. Vellosidades. Son como unas pequeñas hernias de una de las membranas, la aracnoides, que se meten dentro de las venas. Funcionan como válvulas de un solo sentido. ¿Para qué? Dejan salir el LCR hacia la sangre cuando la presión del LCR es un poquito mayor que la de la vena, pero impiden que la sangre entre al espacio del LCR. Muy ingenioso. Antes, cuando hablábamos del flujo sanguíneo, mencionaste los espacios perivasculares. ¿Tienen algo que ver con el LSR también? Sí, y es una función súper importante que se está entendiendo mejor ahora. Esos espacios que rodean a los vasos sanguíneos que penetran en el cerebro actúan como el sistema de limpieza, a veces llamado sistema linfático. Linfático. Como linfático pero de la glía. Algo así. El líquido que se filtra de los capilares al espacio entre las células cerebrales, junto con proteínas de desecho, como el famoso beta-amiloide del Alzheimer, Ajá. drena por esos espacios perivasculares hacia el LCR general, y de ahí, todo junto, se elimina por las vellosidades aracnoideas. Es como el sistema de alcantarillado del cerebro, fundamental para sacar la basura metabólica. Qué interesante. No conocía ese término linfático. ¿Y la presión de todo este líquido? ¿Cómo se mantiene? Normalmente es bastante estable, unos 10 milímetros de mercurio si te miden tumbada. Se suele medir con una punción lumbar, en la espalda baja. Las vellosidades aracnoideas son las principales reguladoras. Si la presión sube un poco, absorben más rápido. Pero claro, si hay un problema... ¿Como un bloqueo? Exacto. Un tumor, una hemorragia, una infección que tape la circulación o la absorción. Entonces la presión puede subir muchísimo, peligrosamente. ¿Y eso qué provoca? Hidrocefalia, que significa, literalmente, agua en la cabeza, acumulación de LCR. Si el bloqueo está dentro de los ventrículos, estos se hinchan como globos y aplastan el cerebro. Eso es hidrocefalia no comunicante. Si el problema está en la reabsorción final, el líquido se acumula por todas partes. Hidrocefalia comunicante. En los bebés, como el cráneo no está cerrado, puede hacer que la cabeza crezca muchísimo. ¿Y tiene solución? Sí. A menudo el tratamiento es quirúrgico. Poner una derivación, que es básicamente un tubito, un catéter, que saca el exceso de LCR de un ventrículo y lo lleva a otra parte del cuerpo donde se pueda absorber, como la cavidad abdominal. Entendido. Bueno, nos queda el tercer pilar, el metabolismo. Ya dijimos que el cerebro consume un montón. ¿Cuánto exactamente y por qué? Es que es un órgano carísimo de mantener energéticamente hablando. Repitamos el dato. 15% del gasto total del cuerpo, siendo solo el 2% del peso. 7 veces y media más que el promedio. Es brutal. Y la mayor parte de ese gasto, ojo, la hacen las neuronas, no las células de soporte. ¿Y en qué se les va tanta energía? ¿En pensar mucho? Bueno, pensar consume, pero la tarea que se lleva el oro es bombear iones. Bombear iones. Sí. Cada vez que una neurona dispara una señal eléctrica, un potencial de acción, entran y salen iones por su membrana, sodio, potasio, calcio. Para poder volver a disparar, la neurona tiene que gastar energía, ATP, en bombear esos iones de vuelta a su sitio original, para restaurar los gradientes. Ah, claro, para recargarse. Exacto. Esa es la principal tarea metabólica del cerebro. Por eso, cuando una zona está muy activa, con muchas neuronas disparando, su consumo de energía se puede hasta duplicar o más. Y volvemos a lo mismo. Para eso necesita oxígeno sí o sí. Absolutamente. El metabolismo cerebral es casi exclusivamente aerobio.
Necesita oxígeno para quemar el combustible y producir mucho ATP. A diferencia del músculo, que puede aguantar un rato sin oxígeno, haciendo metabolismo anaerobio. El cerebro no puede. Casi nada. Tiene muy poca capacidad anaerobia. Por eso es tan vulnerable. Sin oxígeno no hay energía para las bombas iónicas, y las neuronas dejan de funcionar en cuestión de segundos. De ahí la pérdida de conciencia tan rápida que decíamos al principio. ¿Y cuál es el combustible que quema con ese oxígeno? Prácticamente solo uno. Glucosa, el azúcar de la sangre. El cerebro es un adicto a la glucosa. ¿No tiene reservas? Muy pocas. Un poquito de glucógeno, que le duraría un par de minutos como mucho. Necesita un chorro constante de glucosa que le llegue por la sangre. ¿Y hay algo especial en cómo la usa? Sí, algo súper importante. Para que la glucosa entre en las neuronas, no necesita insulina. A diferencia de casi todo el resto del cuerpo. Exacto. La mayoría de las otras células sí la necesitan. Esto es una ventaja para los diabéticos tipo 1, que no producen insulina. Sus neuronas pueden seguir comiendo, pero también es un riesgo. ¿Por qué? Porque si un diabético se inyecta demasiada insulina, el nivel de glucosa en sangre puede bajar muchísimo, una hipoglucemia severa. Los músculos y otros tejidos captan toda la glucosa disponible, y al cerebro le llega muy poca. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Puede causar confusión, coma, daño cerebral permanente, incluso síntomas psicóticos. El cerebro necesita su glucosa constante. Queda claro. Flujo constante de sangre con oxígeno y glucosa. Vital. Antes mencionaste que los capilares cerebrales eran menos permeables. ¿Eso se refiere a las famosas barreras? Exacto. Hablamos principalmente de la barrera hematoencefálica, o VHE. La forman las propias células que tapizan por dentro los capilares del cerebro. ¿Y qué tienen de especial? Que están unidas entre sí de forma súper estrecha, con unas uniones llamadas herméticas o tight junctions, como si estuvieran selladas con cremallera. No dejan casi huecos entre ellas. También hay una barrera similar en los plexos coroideos, la barrera hematocefalorraquídea. ¿Y la función de este sellado tan fuerte? Controlar de forma muy estricta qué pasa de la sangre al tejido cerebral y al LCR. Es un portero muy selectivo. ¿Qué deja pasar y qué no? Deja pasar libremente lo básico. Agua, oxígeno, CO2, también sustancias que se disuelven en grasa, como el alcohol o los anestésicos, por eso actúan tan rápido en el cerebro. Claro. Pero frena el paso de la mayoría de las proteínas del plasma, de muchas toxinas, de bacterias y de moléculas grandes que no sean liposolubles. Protege al cerebro de un montón de cosas potencialmente dañinas que van por la sangre. ¿Y es igual de impermeable en todas partes? No, hay algunas ventanitas, digamos. Pequeñas zonas estratégicas, por ejemplo en el hipotálamo o en un sitio llamado área postrema, donde la barrera es más floja, más permeable. ¿Para qué? Para que el cerebro pueda probar directamente la sangre, detectar niveles de hormonas, la concentración de sales, osmolaridad, si hay alguna toxina, y así regular funciones como la sed, el apetito o incluso inducir el vómito si detecta algo malo. Inteligente. Pero esta barrera tan estricta, ¿tiene algún inconveniente? Sí, uno muy importante para la medicina. Hace que sea muy difícil que muchos fármacos lleguen al cerebro. Ah, claro. Especialmente los que no son liposolubles o son moléculas grandes, como los anticuerpos terapéuticos que se usan ahora para algunas enfermedades. Es un desafío enorme para tratar tumores cerebrales, infecciones, enfermedades neurodegenerativas. Hay que buscar trucos para atravesarla. Me imagino. ¿Y qué ocurre si estas barreras se dañan? ¿O si la presión dentro del cráneo se descontrola por otra causa? Ahí podemos tener un problema muy grave, el edema cerebral. Acumulación de líquido. Sí, exceso de líquido en el tejido cerebral. Y como el cerebro está encerrado en una caja rígida, el cráneo, ese líquido extra no tiene a dónde ir. Aumenta la presión dentro del cráneo. ¿Y eso es malo? ¿Por qué? Porque comprime todo. Comprime los vasos sanguíneos, lo que puede reducir aún más el flujo de sangre, isquemia. Y comprime y daña directamente el tejido nervioso. Una causa frecuente de edema es un golpe fuerte en la cabeza, una conmoción cerebral, que puede dañar los capilares y hacerlos más permeables, que goteen. Y una vez que empiece el edema, ¿se puede autoalimentar? Sí, ese es el peligro. A menudo se forman círculos viciosos. A ver, el edema comprime los vasos. Eso reduce el flujo y causa falta de oxígeno, isquemia. La isquemia hace que las arteriolas se dilaten para intentar conseguir más sangre, pero eso aumenta la presión dentro de los capilares, sale más líquido, empeora el edema.
Uf, qué complicado. Y hay otro círculo. La falta de oxígeno daña directamente la pared de los capilares, haciéndolos más permeables. Y además, sin oxígeno, las neuronas no tienen energía para sus bombas iónicas, así que se llenan de sodio y agua y se hinchan ellas mismas. Todo empeora. Suena a una emergencia médica total. ¿Cómo se actúa? Es una emergencia. Sí, hay que actuar rápido para romper esos círculos. Una medida es dar por vena una sustancia osmótica muy concentrada, como el manitol, Osmótica. que atrae agua. Al ponerla en la sangre, chupa agua desde el tejido cerebral de vuelta hacia los vasos sanguíneos, por ósmosis. Ayuda a reducir la hinchazón. Ya veo. Otra opción, a veces necesaria, es drenar LCR directamente de los ventrículos, con una aguja, una punción ventricular, para bajar la presión dentro del cráneo de forma inmediata. Bueno, creo que hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Un flujo sanguíneo enorme, súper regulado, un líquido que nos protege y nos limpia, barreras selectivas y un metabolismo que es un Fórmula 1, pero muy dependiente. Es realmente una obra maestra de la biología, ¿verdad? Múltiples sistemas trabajando en conjunto, con controles y seguros a varios niveles para proteger este órgano tan vital y delicado. Totalmente. Y nos deja pensando, sabiendo lo crítico que es todo este equilibrio, esta dependencia del suministro constante, ¿cómo podría ser el futuro de la neuroprotección? ¿Será posible hacer al cerebro más resistente? No sé, ante un ictus, un traumatismo, o incluso mejorar su funcionamiento normal sin romper este delicado balance? Son las grandes preguntas, sí. Quizás investigar cómo reducir temporalmente esa demanda de energía tan alta durante una crisis, o cómo potenciar esos sistemas de limpieza como el linfático, o cómo hacer llegar mejor los fármacos. Hay tanto por explorar todavía. Sin duda. Ha sido un placer analizar juntos estos mecanismos tan fundamentales de la fisiología cerebral. Muchísimas gracias. Un placer como siempre. Y gracias a quienes nos escucharon en esta inmersión. Hasta la próxima.